Buenas. Hola, buenas. Ahora voy a andar yo por acá. Va. Juli. La clase pasada estuviste tú porque yo no estuve y no estoy al tanto. Sé que presentaron, pero no sé qué más pasó de ahí. Ah, pues me presentaron, bueno, estuvo video también, pero me presentaron sus proyectos, los de los equipos, el Ah, ya. pitch. Y nada más fue revisión de eso. Ok. Ahora, el día de hoy sí vamos a checar cómo elaborar un GDD, un Game Design Document, para su pitch, para ir redactando más la idea. ¿Tú de qué equipo eres? Del equipo de Tristán y el de Oscar. Es el juego que está muy complicado porque le queremos meter personalidad a cada personaje que vaya siendo el paciente del jugador. Ah, el de los diálogos. Ándale, sí. Ahorita el de nombre está Lord Hazard porque no se nos ocurre nada más. Ok. ¿Vieron el video de Gods Will Be Watching? ¿Me checaron el juego? Ah, sí, me lo envió Tristán, de hecho. Ok. Que creo que le habías comentado de que era parte de la mecánica de que podemos meter en nuestro juego. Ujú. Sí, sí, sí. Me gustó. Sí, está interesante ese juego porque es mucho diálogo, pero al mismo tiempo resolver como situaciones de estrés y puzzles mediante entender el diálogo, más que, más que dialogar. Se me hizo un sistema interesante en su momento, porque elaborar un sistema de diálogo es complicado. Mucha narrativa y todo. Ujú. Pero sí, igual ahorita vemos, ya que lleguen. Vamos a esperar unos 5 minutos a que lleguen más, porque pues nomás son dos. Va. Y si no llega más gente y se quedaron dormidos, Pues les explico a ustedes. ¿Tú qué equipo estás? en el del RPG. Ah, pues ya son dos juegos, en dos o tres. Eso sí.
¿Tienen otra clase antes de esta? No, los developers sí teníamos clase, pero los artistas no estoy segura. Artistas Ya no no saben. sabía, apenas me fui. True, Caro lo puso en el Discord que teníamos clase a las 5. Sí, por eso, o sea, apenas me fijé de eso. Dios mío. Ok. De Claro, Oscar me dijo que tuvo una operación de dental porque se infectó. órale. Ok. Y no sé si ahorita vaya a venir. La No, pues si pasada sí no, vino. no pasa nada, digo. Si lo operaron. O sea, hasta donde me dijo no es tanto de que no pueda venir, sino que está dopado ahorita Ah, ya. para el dolor. Sí. Está, Así que no sé si vaya a venir. mm, está bien. Igual, ¿cuántos son? ¿Como 10? De developers somos De 6. developer 5, ¿no? Ah, bueno, Somos 6. contando nosotros de 5. Ujú. De los Ok. artistas son también como 5. Sí, podemos decir que somos como 10. Sí. Ok. Pues se les fue el camión. No sé por qué no llega. Ni idea. Si no, ahorita. 7, 7:18. Ya está, no, no está. Ujú. ¿En qué equipo estás? Ángel, Ángel, ¿cómo te dicen? ¿Yo? Uy, sí, sí, tú. Yo soy Drew, estoy en el del RPG. ¿En cuál? ¿Perdón? El de RPG. El RPG. Va. De hecho, los otros dos que están aquí, además de Coco, son de mi equipo. Ah, ya todos los del RPG.
Bueno, pues aunque no hayan llegado, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Ah, hola a todos los que me habían saludado. Buenas noches. Eh, eh, Sofía, ¿me recuerdas tú en qué equipo estás? ¿En qué juego estás Ah, desarrollando? con el de Lore, el del perrito. Ah, excelente, ya tenemos de todos los equipos. Muy bien, ya con eso. Ah, bueno, ¿Qué onda, profe? Una ¿qué disculpa. onda? No te preocupes. El día de hoy vamos a empezar a revisar cómo elaborar un documento de diseño para el proyecto que ya están realizando. Eh, que creo que no alcanzamos a ver la clase pasada, solamente revisé los pitch, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Eh, ¿Alguien tiene, de la vez pasada le quedó alguna duda o algo respecto a su proyecto? ¿O, o ya todo está bien? ¿Todo está bien con sus proyectos? ¿No tienen nada que resolver? Yo creo que de Eso, momento está bien. hasta donde yo sé todo bien. ¿Todo bien? Va. Bueno, si todo está bien, está mirando todo. Si todo está bien, entonces, bueno, no sé si el video ya les platicó un poco de qué es el GDD, pero el Game Design Document es básicamente lo que implica ser un diseñador, ¿no? Creo que a partir de aquí todo lo que han visto es muy bonito y tener ideas y plasmarlas y buscar referencias y vaya, empezar a construir algo para hacer un juego. Pero en realidad ser un game designer implica escribir mucho, redactar muchos documentos, hacer muchas tablas, hacer muchos diagramas. Creo que más del 50% de mi trabajo como game designer es escribir documentos y hacer tablas. Y es porque a través de la documentación de estos juegos, de estos proyectos, es como le dan a entender o le transmiten la idea del juego a otras personas, a otros miembros en el equipo. Hay diferentes tipos de documentación. Está el High Concept Document, que es un documento que te explica a grandes rasgos qué es el proyecto. Está la presentación de pitch, que es lo que ustedes hicieron, el cual también explica a grandes rasgos, pero con el motivo de que entiendan la idea para venderla. Y está el Technical Design Document, que es un documento específico para programadores, donde te indicas al programador cómo quieres que se programe exactamente. Es mucha matemática, muy técnico ese documento. Y luego está al final el GDD, que es todo lo anterior mencionado en uno solo, porque el GDD recopila todo lo que es el juego, todos los sistemas, todas las mecánicas, todo lo que conlleva y te lo define en un solo documento para poder desarrollar el proyecto. Hay un documento intermedio que es el documento de prototipado, que es básicamente agarrar pedazos del documento completo del GDD para poder documentar simplemente lo que planeas prototipar del juego, de la idea del juego, para poder probarla, ¿no? Entonces les voy a transmitir varios ejemplos de eso, para que no sea pura palabra, ¿me entienden? Mm, Este, a mí si todos pueden ver la pantalla, Sí, pues no. ¿sí? Va, ok. Primero que nada, los documentos tienen una estructura. Ustedes pueden definir la estructura que ustedes quieran. Yo tengo esta, que es una primera hoja con el título y una imagen que represente al juego. Dado que si vas a explicar una idea de un juego, lo mejor es primero mostrarla para que la persona que va a estar leyendo el documento lo visualice. Creo que ustedes ya tienen mock-up de esos proyectos, entonces o incluso una referencia también pueden poner si no tienen en la primera hoja. Luego es la estructura del documento. Esto es súper divertido, ¿eh? Yo sé que les va a fascinar escribir documentos todo el día. Es tener títulos para seccionar cada parte y qué significa cada título. Es importante tener un glosario de palabras
porque los juegos suelen tener términos que pues en español significan algo, como por ejemplo, en un juego musical quieres referirte como nota a una mecánica de juego que es tocar una nota, ¿no? El emitir una nota en el juego. Entonces hay que poner un glosario de palabras de nota, que significa en este juego, pues esta mecánica. Porque si alguien lee el documento que no conoce su juego y lee nota, probablemente tome como la interpretación de la palabra en el español, ¿no? Entonces hay que tener un glosario para este tipo de términos. Y también tener especificaciones de formato, como el tamaño de letra, el justificado, el interlineado, qué tipo de papel, formatos de diseño, resaltar en negritas términos importantes, de color, a lo mejor los términos del juego, propios del juego, conceptos del juego. Amarillo para indicar variables de programación, ahorita les voy a explicar todo eso. Cursiva para ejemplos o detalles de algo entre paréntesis. Subrayado para resaltar términos que sean importantes de leer, que no pierdas de vista. Alguien que lo está leyendo y le dé flojera el muro de texto. Y poner hipervínculos, siempre poner hipervínculos a otras secciones del documento. Por ejemplo, aquí quiero explicar el título 1, entonces, si yo estoy hablando de la mecánica de salto para explicar un obstáculo, porque cuando saltas en un obstáculo, en el juego, este obstáculo impide que puedas saltar. Pero si alguien solamente está leyendo el apartado de obstáculos y no sabe lo que es el salto en el juego, le pones un hipervínculo dentro del mismo proyecto, dentro del mismo documento, que te lleve a la explicación del salto, para que uno que esté leyendo el documento pueda entender solo lo que le es pertinente. Dado que muchos proyectos, y los que son de programación no me dejarán mentir, cuando colaboras en la programación de un mismo proyecto entre varios programadores, es muy caótico que todos trabajan en el mismo código. Normalmente es mejor trabajar en líneas separadas, en archivos separados, y luego hacer la conexión entre ellos. Si no, pues pueden diferir en cómo están trabajando la codificación, ¿no? Entonces, es posible que en un juego alguien se cargue de la programación de los obstáculos y otro del character controller, que es cómo se mueve, cómo salta y todo eso. Pero necesita saber cómo funciona el salto el que está haciendo los obstáculos, porque tiene que ver con uno de sus obstáculos. Entonces, solamente lee esa parte, ¿no? Entonces, es muy importante ser muy claro en cómo se estructura el documento. Ya que les dije la parte divertida, les doy un ejemplo. Este es un juego en el que estoy trabajando que se llama Not Jelly. Y pues tengo el título, este es un documento de Game Overview. Es un documento para que todos los que se involucren en el proyecto puedan leer e ilustrarse de qué es el juego. Entonces, una carátula del juego, para que se den una idea del arte. Un índice, que me diga absolutamente todo lo que contiene el juego. Cada uno de mis puntos importantes son un sistema del juego. Ahorita me voy a ir juego por juego para definir sus sistemas, dado que cada juego es muy diferente. Y subapartados dentro de cada uno, ¿no? Entonces este índice también tiene hipervínculos a esos lugares. La primera es una descripción que explique qué es el juego con un GIF pues, de qué se trata este juego. Uso negritas para resaltar los términos importantes. En qué parámetros se divide lo del juego, los objetivos, todas esas cosas que ya hicieron en su pitch, para qué plataformas va, el core loop del juego, en los pilares del juego, creo que es algo en lo que no explico Ovidio, igual más adelante. Los pilares es básicamente en qué términos se basan para que el juego funcione. ¿Qué son cosas inamovibles en el juego? ¿Y cuál es el que tienen que ver con el objetivo que estás planteando para el juego, ¿no? Este juego, por ejemplo, es un roguelike, pero la intención es que sea un roguelike diferente. Entonces, todas las mecánicas que tiene tienen que apuntar a que sea un roguelike diferente. Es un juego difícil, que se juega serio, tienes que jugar en serio para ganarlo, pero es absurdo y divertido como Invasor Sim. Toda la temática es absurda. La idea es que tengan personajes significativos y voces significativos. Todo lo demás debe alimentar estas cuatro cosas porque son los pilares. Referencias del juego, el lore del juego, luego ya empezamos a definir cómo se juega. Pero no se voy a dar con este
juego, sino que se les voy a poner el ejemplo con este otro que es un platformer. Y me parece que aquí sí tienen un platformer, que es el del perrito, ¿no? Pues igual ayuda bastante. Ahora este es lo mismo, ¿no? Título, imagen, índice, descripción. Y aquí ya empiezo con la parte importante. A lo mejor no les queda tan claro o tan grabado el cómo exactamente definir. A lo mejor a los programadores les es más fácil. Cómo exactamente definir las características para que el juego se programe y se haga el arte correspondiente. Pero no importa, igual va a ser mucha iteración. Por el momento, para que vean la estructura de cómo se organizan los documentos. Que bueno, nuevamente, lo primero es dividirlo en las partes importantes. Este es un juego más sencillo. Era para Facebook Messenger, entonces tiene las interfaces, los personajes, las plataformas, el spawn de plataforma, su dificultad, el score, el game over y funciones sociales. Esos son todos los sistemas del juego. Cada uno de los puntos lo describe para que se pueda programar. Es un juego más complejo, pero aquí voy a poner los ejemplos de cómo redactarlo. Antes de continuar con cómo redactar las partes, ¿tienen alguna duda de la estructura general de un documento? ¿De cómo se secciona? No. ¿No, ninguna? No, por momento no. No. De momento bien. Todo bien. Muy bien. Lo que van a hacer es suyo. So, ya para redactar exactamente cómo funciona, esto es como cocinar. Cuando tú sabes hacer una receta, pues solamente agarras los ingredientes y lo preparas, ¿no? Pero cuando no tienes idea de cómo preparar algo, digamos que es la primera vez que vas a hacer un pastel en tu vida, no tienes idea de cómo. Bueno, cada juego es un pastel nuevo en la vida de un programador. Y de un diseñador y de un artista también. Entonces, la forma en que se redacta el documento es poniendo paso a pasito como si fuera receta de cocina, hasta lo que creas que es evidente igual se pone. Por ejemplo, si tú vas a hacer un pastel, entonces necesitas harina, necesitas huevo, necesitas leche, no sé lo que lleve la masa, y necesitas cosas para el betún y demás. Pero bueno, para hacer la mezcla de la harina, necesitas primero, no sé, 500 gramos, una taza de harina. Entonces necesitas encontrar una taza y usar la taza, llenarlo de harina, ponerlo. Ahora, la computadora no sabe que es una taza, entonces le tienes que explicar qué es una taza, que es un recipiente, ¿no? Entonces aquí pones qué es la taza, es el recipiente que puede contener una cantidad de harina, ¿no? Luego ya, la harina, ¿qué es? La harina es un ingrediente que se va a mezclar, ¿no? Ya lo vacías, lo echas al molde. Ahora necesitas claras de huevos, ¿no? Y luego vas a necesitar las yemas de los huevos también. Entonces, abres los huevos, lo pones pues, en un molde y le tienes que quitar las yemas. Pero imagínate que no sabes cómo quitar las yemas. Entonces buscas un tutorial en YouTube de cómo quitar las yemas al huevo y las separas. Entonces, en tu documento de tu receta, para que quede todo muy detallado, le escribes cómo quitar las yemas, cómo separarlas de las claras y luego le echas. Y luego para mezclar y ponerle la levadura y todo eso, hay formas, ¿no? Hay envolvente, hay con máquina. También, ¿cómo va este pastel? Pues también tienes que saber exactamente cómo mezclarlo, porque si no, luego no infla, no se hace bien la masa. Si alguna vez han cocinado y han tenido esta experiencia, creo que saben a qué me refiero. Si no, intenten. Sabe bueno tu esfuerzo. Redactar un documento de diseño es exactamente lo mismo. Tienes que detallar todo, todo. Y una de las primeras partes de los juegos, más los que son 3D, es el redactar las dimensiones y las métricas de tu proyecto. También en 2D. Este juego es 2D, así que pues tiene métricas. No. Pero en todos es importante tener una métrica para definir previamente, sin necesidad de meterte al engine, cómo y qué dimensiones tiene cada mono. Esto es importante para arte y para programación, para que saquen las medidas.
Entonces aquí yo estoy definiendo que mi pantalla mide 16 por 9. ¿16 por 9 qué? Unidades. Estas unidades me las inventé. Pero equivalen a algo, se van a transformar en píxeles después. Equivalen al espacio en pantalla. Y mi personaje mide 1 por 1.5. Normalmente el personaje se procura que sea 1 por 1. Este pues es altito, entonces es 1 por 1.5. Pero se procura que su dimensión sea 1 para que sea tu base mínima. Una vez que definí mi métrica inicial, que es muy sencilla en este caso, entonces puedo pasar a los sistemas. Como este es un platformer, necesito definir las mecánicas principales primero. Este es un documento de prototipo específicamente, que es el que ustedes van a hacer. Y las mecánicas principales de este juego es el movimiento, las plataformas, las interacciones y un sistema que se llama Magic Sense, ¿no? Que es específico de este juego. Y la cámara, también la cámara es muy importante. Ahora, una vez que tengo mi personaje, que se le denomina Character Controller, que es como voy a controlar al personaje, puse referencias de cuál quiero que sea el feeling, que es como Gris, como Ori, y un video de referencia de cómo funciona el movimiento en juegos, que habla un poquito del Coyote Time, que ahorita le voy a explicar al equipo del perrito. A grandes detalles. Entonces, la forma de redactar es con puntos muy concisos, muy claros, muy precisos, muy cortos, muy breves, que expliquen exactamente cómo va a funcionar. Entonces, aquí tengo el caminar. El movimiento se ejecuta de forma inmediata al iniciar input de movimiento. Eso quiere decir, yo presiono tecla, yo presiono, ¿cómo se llaman estas cosas? Stick. Yo hago clic, yo hago tap, cual sea el input, instantáneamente se mueve el personaje. Esa es la regla. Entonces, se puede programar así. Luego, otra cosa importante. El movimiento de la bruja está basado en aceleración. El nombre de la variable que es walk ACC. Yo recomiendo poner el nombre de la variable que quieren dentro de su documento. Eso es algo técnico, pero ayuda a estar en buena comunicación con los programadores, porque luego los programadores ponen otro nombre y tú tienes una idea y luego te metes al programa a moverle y no sabes, ¿no? Como cuál variable mueve qué. Entonces, si en ambos lados tienen el mismo nombre, ayuda mucho a la comunicación. Si tú mismo vas a programar todo el juego y lo vas a diseñar y todo, tú eres el responsable solo, es un juego así, lo vas a hacer solo, igual te ayuda a tener una buena documentación y coordinación para que no se te olvide. Entonces ahí ya defino el nombre de la variable y que está basada en aceleración. La aceleración del movimiento es constante. Entonces aquí ya expliqué 3 puntos que te explican cómo te vas a mover, pero con frases muy breves. Ahora, algo más larguito, ¿no? La bruja tiene una velocidad máxima variable que se alcanza en un tiempo t desde el reposo. Cuando la bruja alcanza su velocidad máxima variable, deja de acelerar inmediatamente. Y la variable ahorita es 20 unidades por segundo, porque contemplo que esa es una buena variable según mis cálculos previos. Es importante que desde el documento de diseño ya se esté evaluando cuánta velocidad va a tener, cuántos valores numéricos ponerle, para que desde que se prototipe ya te lo pasen con ese tuning. El tuning es como tú tienes las variables expuestas en el proyecto. Y tiene la indicación de que es una variable de tuning. Una variable de tuning, creo que puse en la explicación. No lo hice. Pero bueno, una variable de tuning, podrían ponerlo hasta arriba del documento. Quiere decir que es algo que requiere, tú como diseñador, que el programador exponga en el engine sin tú tener que meter tal código para poder moverle el numerito a la variable. Y así rápidamente poder iterar sobre esa velocidad, porque normalmente no sabes si va a funcionar hasta que lo pruebas. Entonces el objetivo de este tipo de documentos y tener muy claro esto es que se programe para probarlo y especificar cuáles variables quieres expuestas para moverlas conforme estás jugando.
¿no? Y luego otra variable, la velocidad máxima de la bruja es constante. Entonces no va a cambiar su velocidad máxima por ningún motivo, es constante. También es variable de tuning. Luego, cuando el jugador deja de hacer input de movimiento, la bruja desacelera a una velocidad constante hasta que su velocidad de movimiento sea cero y deje de moverse. Entonces aquí empieza a explicar que hay desaceleración para dejar de moverse. La desaceleración es constante, tiene este valor inicial. El jugador puede dejar de moverse y retomar el movimiento en cualquier momento. Eso quiere decir que no bloqueas input durante el movimiento. A lo mejor todas estas cosas se les hacen obvias, pero es necesario especificarlas porque podría existir una regla que no sea eso. A lo mejor el juego es patinaje en hielo y la desaceleración y aceleración son mucho más, son diferentes y a lo mejor no puedes cambiar de dirección inmediatamente que iniciaste porque por la lógica del juego te está moviendo hacia un lado. Entonces no agarra input instantáneamente, sino que toma un momento. Puede existir esa regla, así que hay que especificar. Y luego, si la bruja estaba acelerando sin haber llegado a su velocidad máxima y el jugador detiene input de movimiento, la bruja sobreescribe su aceleración con su desaceleración y comienza a desacelerar según la velocidad que tenía en el momento de soltar input. Eso quiere decir que si todavía no llega a su velocidad máxima, deja de acelerar inmediatamente, lo va a cambiar por su desaceleración, como si sí hubiera llegado a su velocidad máxima, para moverse en la otra dirección. Y así, para no hacerles el cuento largo, cada uno de estos puntos son reglas, ¿no? Una regla de desaceleración sin haber llegado al reposo, que se esté deteniendo, pero te empiezas a mover y todavía no te detenías. Una regla para movimiento diagonal. Una regla para cuando das vuelta, o sea, cuando te vas exactamente a la posición opuesta. Los datos expuestos en una tablita para más rápida visualización, perdón. Y una gráfica de aceleración y desaceleración que me indica que en punto 3 segundos, perdón, voy a llegar a la velocidad máxima y en punto 2 segundos voy a llegar al reposo de mi velocidad máxima, ¿no? La gráfica me ayuda a visualizar. Ahora, todos estos valores los puedo sacar por la única razón de que ya tengo una métrica. Como ya definí una métrica que son 16 unidades y mi mono mide 1, entonces puedo determinar que yo quería mi velocidad máxima en 6 porque quiero que en casi 3 segundos recorras una pantalla entera. O al menos es lo que contemplo que estaría bien en este momento, ¿no? Y por eso puedo sacar todas estas variables. Si no tuviera una métrica, no sabría cómo definir. Y luego ya empiezo a hablar de inputs, cómo te mueves, con gamepad y con teclado, reglas de movimiento en superficies inclinadas, reglas de salto, y esto ya está un poquito más complejo. Entonces empiezo a poner grafiquitos de cómo funciona el movimiento, cómo te mueves, cómo aceleras. Este tiene un salto que cuando llegas al tope de altura, te quedas un momento arriba, el cual es la variable jump time, y luego bajas, ¿no? Con una aceleración, pero hacia abajo. Y así cada una de estas reglas son similares a las de movimiento, van explicando esa parte. Movimiento en el aire. Esta es una mecánica específica del juego que es un teleport, te puedes teletransportar, está hecha con colisiones, un círculo de colisiones dividido en segmentos. Te puedes teletransportar a los segmentos en verde porque no tienen colisión, en los en rojo no puedes. Entonces toda la explicación con gráficos. Luego, otro sistema diferente, aquí ya acabé el Character Controller, me voy a las plataformas. ¿Qué es una colisión? ¿Cuáles son los tipos de colisiones? Hay plataformas flotantes, hay suelo o terreno y son diferentes. Y ya, es todo porque para el prototipo solo necesito la definición de esas para colocarlas y listo. Son suelo, son lugares donde puedo pisar. Luego el sistema de la cámara, que supongo que ya lo vieron con el vídeo, pero en este caso le puse un puntito que está más arriba del mono y la cámara va a seguir ese puntito, no al mono, para que el monito quede más abajo. Y ya todas las reglas, todas las variables de cómo funciona la cámara y cómo se comporta según lo que vaya haciendo. Luego interacciones con el entorno, reglas de interacciones, todos los obstáculos. Este es un elevador, cómo funciona con coordenadas establecidas previamente en el engine.
un switch que afecta a otras cosas, como por ejemplo el elevador, empujar y jalar, reglas, antorcha, que es para iluminar, cómo funciona la iluminación en el juego, y luego el sistema de magia, que es simplemente un sistema que te permite alternar entre un mundo y otro, donde en un mundo hay unas plataformas y en otro mundo hay otras, y puedes jalar plataformas de un mundo a otro. No, ese es como la parte interesante de este juego que estaba desarrollando. Pero bueno. Son larguitos, son documentos largos, por eso es muy importante ser concisos con cada una de las partes y realmente pensar en todas las posibilidades. ¿Qué pasa si yo voy caminando y salto y choco en una plataforma? ¿Qué pasa si me detengo? ¿Qué pasa si me estoy cayendo y salto? ¿Puedo saltar en el aire? Todas esas cosas, todo lo que se les pueda ocurrir que pueda suceder en el juego por las reglas que pusieron, documentarlas, escribir qué sucede. Entonces es una labor pesadita, de mucho pensamiento alrededor de ello. Este es otro documento, mucho más largo, pero en este incluí el core loop del juego, la cámara y los controles. Aquí están más definidos los controles. Es un esquema en teclado de 8 direcciones y en control, pues qué botón hace qué, ¿no? Que hace cada clic también. Y bueno, más definición del sistema de movimiento, el sistema de combate y ya cosas más específicas para el juego. Ahora, bueno, ¿alguna duda de este sistema, de este documento, de cómo redactarlo cada parte? Está confuso, yo sé, está pesadito. Lo podría, bueno, no sé si pasar, o sea, para checarlo varias veces, Sí, porque... les voy a pasar, Perfecto, perfecto. voy a pasar mi plantilla de formato para que lo puedan ver, si lo Ujú. quieren tomar, Gracias. y les voy a pasar un par de documentos para que lo revisen. Este de Va, las sí, sí, sí. plataformas y este es un juego muy sencillo. Este es el primer juego que publiqué. Pero igual está bien estructurado, o sea, para que vean la estructura. Ok, sí van a necesitar. Ahora, todavía tenemos mucho tiempo, así que vamos a empezar a trabajar en su documento. Pero cada uno es diferente, así que les voy a ayudar de uno en uno, cada equipo en cada equipo. ¿A quién le gustaría, mientras se los comparto, a quién le gustaría iniciar con esto? Podríamos tal vez, como propuesta, Ajá. dividirnos en los equipos que estábamos y empezar nosotros como a redactar un poco lo que vamos y ya nomás se va pasando como por rooms, que se crean rooms aquí en Zoom. Pero nunca he Y creado rooms aquí. ajá, no, A ver, no sé realmente cómo se hace, nunca lo he hecho, pero sí está esa opción. Fácil, creo que es en opciones, en view options o algo así, o reaction, chat, no me acuerdo dónde. ok. Creo que en la parte de abajo está al lado de record y esas opciones. Mm, No estoy seguro. Participantes. Híjole. Bueno, les voy a explicar la actividad primero de cómo seccionar y ahorita busco en Google cómo hacer rooms. Bueno, este es un juego que estoy trabajando hoy, de hecho. Es una propuesta de juego. Es un juego musical. Y de lo que quiero que vean de este es cómo está seccionado, ¿no? Porque este es un high concept. Ustedes van a hacer un de GDD con un documento de prototipo como GDD, nada más con las funciones principales de su juego. Lo primero que hay que hacer es seccionar en las partes que ustedes consideran
que son las más importantes de su proyecto, que sin eso no existe el juego, excluyendo todo lo que no sea vital, todo lo que no sea el foco principal. Les puedo decir, por ejemplo, que en este platformer, lo importante son el personaje y su movimiento en su totalidad, las plataformas y la mecánica de la magia. Y ya. Con eso ya puedo jugar y ver si es divertido, si puedo construir escenarios con estas cosas. Porque hacer más, darle todo el contexto, toda la progresión, todo eso, o toda la historia, son muchas, como, son muchos sistemas que hacen ruido en el proyecto y que realmente no hacen que el juego funcione. Un juego realmente lo juegas con cajitas y con eso averiguas si se siente bien jugar, ¿no? Por ejemplo, en el RPG tienes un sistema de combate y, y no necesitas ver a tus monitos para hacer los daños o hacer los ataques o hacer las habilidades y jugar, vaya. El arte lo hace ver mejor, el sonido lo hace sentirse bien, pero no lo necesitas para jugar, ¿estamos de acuerdo? Igual en un platformer. Necesitas un cubito que se mueva a las velocidades que tú esperas que se mueve, unas plataformas que se comporten como esperas que se comporten, y ya con eso vas probando si se siente bien jugar. Y ese es el chiste de los prototipos, que gracias a los prototipos podemos iterar. Entonces, este tipo de redacción es muy específica para que se programe, pero al mismo tiempo la vas a estar cambiando constantemente, porque estás probando tu idea. El GDD es lo mismo, pero ya de todo, y ya cuando sabes que funciona la idea, cuando está validada, cuando ya la diste a jugar a otras personas y te dijeron, sí está chido, sí tiene potencial. No. Porque recuerden que los juegos es para los jugadores, no para nosotros. Aunque hagamos cosas que nos gusten, al final es para que a otros les guste. Entonces este juego está, primero lo que tienen que hacer es dividirlo. Este lo dividí en gameplay, que son notas. Y las notas tienen un timing, tienen un spawn, y ya. Y muchos GIFs. No tengo mockups de este juego. Apenas está haciendo hoy, no hay arte, entonces GIFs de cómo funciona. Busqué juegos de referencia, es como Osu, es como Pump It Up, es como este minijuego de Final Fantasy VII, que está bien ridículo, está bien chido. Si lo jugaron sabrán de qué hablo. El sistema de score, el sistema de calificación, los modos de juego, la interfaz, las referencias y modos alternativos. Entonces este es un high code que dividió todos los sistemas. Entonces lo primero que tienen que hacer es dividir en sus sistemas, poner en cada uno de sus sistemas lo que ya tienen y luego empezar a redactar. Pero no es todo. Recuerden solamente la parte importante. La única, la mínima necesaria para poder jugar y empezar a validar las ideas. ¿Sí? ¿Pueden entender? Va. Entonces ahora sí voy a dejar de compartir. Igual ya les pasé los documentos y dejen ver como cuartos. Vale. Te voy a pasar los documentos por el chat, papá. Más para no perderlos. Sí, está bien. Que ya no lo tengo. Ah, ok, sí, ya vi cómo. Y por Ok, voy a grupo. hacer 4 cuartos para no invadir uno siempre. Y los voy a dejar elegir su cuarto. RPG. Listo. Me falta un juego. ¿Era el RPG, el del perrito y cuál más? ¿El de los diálogos? ¿Cómo lo llamaban? Estaba como Lord Harsal. Así es. Mm, voy a poner diálogos. Algo. Lord. Listo. Ya asigné cuartos. Creo que ustedes pueden elegir. Sí. Sí, para que se vayan metiendo a su respectivo. Y puse diálogos. Bueno, no importa. Los que todavía me escuchan, les voy a dar 10 minutos para que empiecen a checar eso.
y ya me voy a pasar para iros ayudando. Va a ser puro trabajo en clase. Yes. Estás muteado. Creo que estás hablando y estás muteado. ¿Por qué me muteé? Bueno, ya están cerrados los cuartos, entonces nada más para comentarles a todos que muy buenos sus trabajos. Me gustan mucho cómo van definiendo los juegos. Están muy interesantes todos. Y para recordarles a todos, ya les dije, a todos los grupos, pero que tengan un avance. Si ahorita no alcanzaron, pues de tarea, que le puedan mostrar un vídeo de lo que se trabajó hoy y que mínimo tengan segmentado los sistemas más importantes que van a definir y un poquito de cada uno, de qué va a contener. Que en general pues ya lo tenían en su pitch, entonces nada más ir empezando este documento. No olviden usar muchos diagramas e imágenes de referencia, dado que puro texto a veces es difícil de entender. Y entonces, si Ok. pueden hacer mockups, dibujar ustedes o buscar referencias de juegos que lucen exactamente como les gustaría, eso es bueno. Y pues ya, sería todo. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos hoy y del avance para la próxima clase? De momento todo bien. Todo Todo bien. bien. Excelente. Pues entonces, terminamos. Va. Nos vemos Sale, profe. Vaya con Dios. próximamente. No sé cuándo. Gracias. Chao. Dale. Al rato. Bye, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Profe, buenas noches.